Vamos a desoldar un circuito integrado SMD que tiene pins en sus 4 caras y así subimos el listón respecto al vídeo anterior. Parece muy complicado, no lo es tanto, es más una cuestión de práctica que de técnica. Lo que vamos a hacer es fundirlo con gotas de estaño. Aplicamos una cantidad generosa de estaño en cada cara, creando una gota que cubra todos los pins, de forma que con el soldador estaremos fundiendo el estaño de todos los pins simultáneamente. Es importante utilizar estaño que funda a baja temperatura. ¿Vale? En este caso utilizamos un estaño con una temperatura de fusión nominal de unos 183 grados centígrados. Eso quiere decir que prácticamente con tocarlo con el soldador se funde y evitaremos que el circuito integrado en su interior llegue a una temperatura crítica. Lo que hacemos es ir aplicando temperatura uniformemente a las 4 caras para llegar a un punto en el que las 4 caras tengan el estaño fundido, pero estén un poco por encima del punto de fusión, sin alejarnos demasiado. Es decir, si el estaño funde a 180 y pico grados, intentaremos que el estaño del circuito integrado se mantenga sobre unos 200 grados. Así no le provocaremos un daño irreversible. Con unas pinzas le vamos ayudando a que se eleve sin hacer fuerza. Si hacemos fuerza, lo más fácil que podemos conseguir es que dañemos el circuito impreso o doblemos los pins del circuito integrado, con lo cual luego nos costará mucho más volverlo a soldar. Entonces, mucha paciencia. Si ves que la temperatura puede ser crítica, detente, enfríalo, pulverízale alcohol a cierta distancia poquito a poco para que no hayan contracciones bruscas. Y una vez que el componente haya recuperado una temperatura ambiente, vuelves a empezar. Así evitas disgustos. También puedes ir añadiendo estaño nuevo cada cierto tiempo para ir aportando resina limpia y facilitar la fusión del estaño. Si te fijas, llega un momento que las pinzas dejan entrar algo más. Es un momento en el que el estaño hemos conseguido levantar el circuito impreso. Entonces ya tenemos nuestro primer objetivo, que nos permite eliminar el estaño y el circuito impreso se quedaría levantado de la placa. Entonces eliminamos todo el estaño excepto de una cara. ¿Vale? Siempre habrá una cara más alta que la otra, entonces deja la que esté más cerca del circuito. Bien, ¿ves? En esta cara ha salido todo el estaño de una vez y la gota que ha caído sobre el condensador, ahora te explico cómo retirarla. Esta cara también sale bastante bien, ya tenemos dos caras totalmente desoldadas y ahora con la ayuda de las pinzas y del soldador vamos a retirar las otras dos caras que nos quedan. Es para eliminar la gota de estaño, una vez fría, la retiramos haciendo presión. Si la hubiésemos intentado retirar con el soldador fundiendo, se nos podría haber soldado al componente. De esta forma, cuando el estaño caliente toca al componente frío, se enfría muy rápidamente y no llega a soldarse. Nos quedan algunas, en esta cara unos 4 pins soldados. La cara izquierda está perfectamente limpia y la cara derecha hay más estaño acumulado. Retiramos alguna gotita con el soldador que toque la punta y retire el exceso de estaño, que será bastante fácil. Al tener las patas levantadas del circuito impreso será bastante sencillo. No te preocupes si queda estaño uniendo los pins del circuito integrado, porque eso luego lo limpiaremos. Lo que nos interesa es que quede despegado del circuito impreso. ¿Ves? Aquí ya se ha movido, ya lo tenemos totalmente fuera. Y ya con la ayuda de las pinzas tenemos muy poquito
contacto entre el componente y el circuito impreso, calentamos y retiramos con facilidad. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar el circuito integrado. Tocándole con el soldador, retiramos fácilmente el estaño. Y lo que nos interesa, no hace falta que quede demasiado limpio, lo que nos interesa es que no queden puntas de estaño hacia abajo, porque luego al colocar el componente en el circuito impreso harían de relleno que dificultaría la soldadura. Terminamos de limpiar. Y ahora vamos con el circuito impreso. Retiramos el exceso de estaño y como puedes ver queda mucho más limpio. Se trata de eliminar sobre todo ahora mismo el exceso de estaño, no hace falta que quede perfecto. Y puedes apreciar que queda prácticamente igual que la zona preparada para otro circuito integrado a la izquierda. Está sucio de flux, no te preocupes, no hay ningún problema, eso lo solucionaremos rápidamente. Ahora tenemos el circuito como si no hubiese habido montado ningún circuito integrado. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a eliminar el resto de estaño para conseguir que el circuito integrado nuevo quede lo más enrasado posible con la placa. Para ello utilizaremos malla de soldadora y se utiliza como lo ves. Se apoya sobre las soldaduras y con la ayuda del soldador se va calentando hasta que el estaño se funde y queda atrapado entre los filamentos de cobre de la malla. Fíjate la diferencia entre la zona que hemos trabajado con la malla y la que no. ¿Ves? Queda totalmente enrasada con el circuito impreso, no hay abultamiento, no sobresale las gotas de estaño y eso nos va a facilitar muchísimo luego la soldadura. Repetimos la operación con las otras tres caras. Esto te recomiendo que lo practiques. Es muy fácil de utilizar, pero hay que practicarlo porque estamos hablando de cobre que disipa muy bien la temperatura. Entonces enseguida se pega al circuito porque roba todo el calor de la soldadura y cuesta bastante arrastrarlo, se puede quedar pegado y puedes dañar alguna pista si haces demasiada fuerza. Todo el estaño va quedando atrapado en la malla de cobre y ya tenemos las soldaduras totalmente limpias. Ahora se ve perfectamente limpio y el único problema que nos queda por resolver es toda la suciedad que ha provocado la resina. Perfumamos la placa con nuestro alcohol isopropílico. Al caer el alcohol a la resina provocamos que se vaya reblandeciendo. En este caso, como el circuito está caliente, lo voy aplicando poco a poco. No le aplico un chorro grande desde el principio porque no quiero cambios bruscos de temperatura. Así la resina se va reblandeciendo y ahora con un papelito mojado también en alcohol, fíjate lo fácil que sale. Ya se aprecia el brillo del estaño y se trata simplemente de ir repasando, insistiendo, retirando suciedad. Como las gotas eran bastante grandes, estará bastante sucio. Así que insistencia y paciencia.
De todas formas, esto no te va a llevar más de un minuto, o sea que tampoco es un trabajo realmente duro. Ya vamos dando vueltas al papelito, si te fijas, para aprovecharlo, no tener que estar cogiendo papelitos nuevos, mojando en alcohol, que nos llevaría bastante más tiempo. Y ya prácticamente lo tenemos. Es totalmente limpio. Está preparado para recibir el componente nuevo o el mismo componente si lo hemos tenido que retirar para medir o para aislar el circuito, cualquier operación que nos hayamos visto obligados. Me gusta insistir en eso, que nos hayamos visto obligados porque si lo puedes evitar es mejor no tocar este tipo de soldaduras. ¿Vale? Fíjate que queda incluso mejor que el otro componente que, que el circuito impreso está preparado para recibir. Esto es porque como ha sido soldado al horno con una máscara de estañado, tiene estaño y ahí se ha quedado porque no hacía falta otro componente. Ahora vamos con lo más difícil. Si te había parecido que era complicado de soldarlo, pues no, la verdad es que es una cuestión de práctica. Lo más difícil aquí es soldar el componente que coincida con todo. Fíjate por la cara de debajo que está bastante sucio de flux, de resina. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar esta cara con alcohol para que al montar el componente no nos quede resina en su interior. En teoría esta resina no es corrosiva. Antiguamente el estaño tenía unos componentes, unos fundentes bastante agresivos que corroían el circuito impreso, las patillas de los componentes se oxidaban, entonces daban problemas. Afortunadamente el mundo de los materiales de soldadura ha evolucionado muchísimo y este tipo de estaño es muy limpio y el fundente que utiliza es de bajo impacto, es decir, que podríamos dejarlo sin limpiar y no sería demasiado grave. De todas formas, en este caso lo limpiamos y yo te enseño cómo hacerlo lo mejor posible y ya tú decides si estás en una reparación en la que le vas a cobrar muy poquito al cliente porque es un equipo de bajo coste o cualquier circunstancia y necesitas ahorrarte tiempo, pues puedes dejarlo sin limpiar. Pero siempre que puedas, intenta trabajar con las mayores garantías para prevenir sustos en el futuro. Es muy desagradable que te venga un cliente y te diga que lo que le has reparado hace un mes vuelve a fallar. ¿Ves? En este caso buscamos la marca del pin número 1. Siempre suele estar marcado en el circuito. Si el circuito no está serigrafiado, no tiene nada pintado, puede ser que haya un puntito hecho con las mismas pistas de cobre, hayan dibujado un punto, un triangulito, para indicarte cuál es el pin 1. Empezamos con la soldadura. Fíjate que estoy aplicando una pequeñísima gota en cada extremo y esto nos va a servir para sujetar el componente una vez que lo tengamos perfectamente alineado. Colocamos el componente teniendo en cuenta el pin 1, en el encasulado se ve un círculo marcado, lo alineamos con la marca pintada en el circuito impreso y buscamos la alineación. Este es el paso al que no tienes que escatimar tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Hazlo con la mayor precisión posible porque si fallas aquí, todo lo demás no vale. Tendrías que volver a desoldar el circuito, sería volver a empezar desde el principio. Y queremos evitarlo a toda costa para no dañar nada. ¿Vale? Asegúrate muy bien, lo revisas, lo compruebas. Cuando hayas practicado enseguida sabrás distinguir cuando el integrado está alineado y cuando no. La vista la entrenarás para que lo aprecie más rápidamente.
y verás que en este tipo de componentes no es tan complicado como parece. ¿Vale? Fundimos y fundimos. Ya tenemos el circuito integrado perfectamente sujeto. De ahí ya no se va a mover. Fíjate cómo está alineado. Ahora viéndolo más de cerca me doy cuenta de que la cara izquierda no está tan bien alineada como me gustaría. Deberían quedar todos los pins dentro de los pads y quedan ligeramente ladeados. ¿Vale? Como nos hemos ido muy poquito espacio, no hace falta fundir el estaño. ¿Vale? Si nos hubiésemos ido un poquito más, calentaríamos, fundiríamos la patilla y volveríamos a alinear. En este caso, como los pins tienen una forma de Z, nos permiten una cierta flexibilidad que podemos dominarlo. ¿Ves? Ahora está perfecto. No se aprecia muy bien en el vídeo porque aquí parece que la cámara no ha enfocado correctamente, pero se aprecia la distancia entre los pins, que no hay ningún tipo de problema para soldar. Siguiente paso, soldadura. Inclinamos el circuito, lo tengo a más de 45 grados y fundo una de las caras, importante que no tenga las gotitas que hemos puesto para sujetarlo. Si fundiésemos ahora las gotitas se nos movería todo y sería un desastre. Entonces, aplico una gota, con el soldador voy bajando, me voy llevando el estaño y voy aplicando estaño nuevo cada cierto tiempo para aportar resina nueva. Si se espesa y parece que no corre bien, aplico estaño nuevo, fíjate cómo la resina va corriendo y me voy llevando la gota con mayor facilidad. En pocos segundos estoy terminando la soldadura y si me quedan los dos últimos pins unidos entre sí tampoco es demasiado grave, luego lo podemos retirar fácilmente con el soldador. Aquí se aprecia que está todo bien soldado. Si conseguimos enfocar, no se ve demasiado entre los reflejos y el desenfoque que sufrimos, y aparte que la resina es muy reflectante, brilla mucho y con este tipo de luz cuesta verlo. Luego lo miramos mejor. Sí, puedes utilizar un microscopio. En este caso no es un microscopio real, solamente tiene 60 aumentos. Este modelo lo venden en tiendas chinas para comprobar billetes y es muy barato. Entonces cualquiera puede tenerlo, no te va a costar localizarlo. Aquí cuesta mucho verlo a través de la cámara. No sé si podrás apreciar que se ven los pins. Usándolo en realidad con la cámara no se ve bien, pero metiendo el ojo ahí se ve perfectísimamente. Lo ven muy ampliado. Aquí se aprecia los pins. Entonces así verás fácilmente que no quede ningún hilo de estaño que alguna vez puede quedar. Es difícil, pero si el estaño no ha alcanzado su temperatura de fusión y has pasado la punta del soldado rápidamente, pueden quedar unos micro hilos que unen varias pistas. Entonces siempre es mejor asegurarte las veces que haga falta, y si tienes una lupa de bastante aumento o un microscopio de este tipo te va a ser mucho más fácil. Continuamos. Siguiente soldadura vertical. Recordemos la que no tiene los pins de sujeción que hemos soldado al principio. En este caso ya no se nos movería el componente porque tenemos una cara completa soldada. Entonces aplicamos el estaño. Fíjate que yo suelo aplicar el estaño de la parte de arriba a veces porque así provoco que el flux llegue directamente a la parte alta de la gota. Eso va a permitir que corra mucho más fácilmente.
¿Ves? En un momentito hemos soldado toda esa cantidad de pins. Retiramos la última gotita y ya está, que hemos tardado 5 segundos. La verdad es que la soldadura por gota es muy rápida. Y cuando tienes práctica, si utilizas componentes nuevos, un soldador en condiciones y el material adecuado, es cuestión de segundos. Si no te queda bien, ves que hay algunas gotas que no controlas, vuelves a empezar, una gota nueva, te lo llevas todo. Y fíjate que hemos vuelto a tardar muy poquitos segundos. Perfecto. Volveríamos a utilizar la lupa o el microscopio. Lo volveríamos a asegurar. Y vamos con la tercera cara. Si la gota se pone muy complicada y está a punto de caer, la retiramos y volvemos a empezar con otra gota a partir de las soldaduras que todavía tenemos unidas. ¿Vale? Hemos tardado otros pocos segundos. La siguiente cara me la salto para no hacer el vídeo más largo y empezaríamos a limpiar el flux. Misma operación, se aplica a todo para que se reblandezca y luego con papelito humedecido en alcohol lo eliminamos. Papelito nuevo, esto tiene mucha suciedad y vamos insistiendo hasta que quede perfecto. Queda restos de papelito, lo eliminamos. Con el microscopio deberíamos volver a revisarlo todo. Si sospechamos que nos quedan fibras de papel, las eliminamos con un pincelito de dentro a fuera para evitar meter las fibras de papel debajo del integrado. En teoría no pasaría nada, pero si en algún momento este circuito se hubiese sometido a humedad, ese papelito se podría empapar y convertirse en un conductor. Entonces, cuanto más limpio, mejor. Aquí vemos un resto que con la cámara no se aprecia, pero se ve blanquecino. Con una aguja o algún útil finito lo comprobamos y vemos en este caso que era restos de resina que estaba, al estar húmeda en alcohol, se veía blanca. Entonces volvemos a limpiar, volvemos a comprobar y ahora sí vemos que el resultado es satisfactorio. Pues ya está. A practicar. Busca circuitos viejos. Los routers son muy abundantes, routers viejos, así que no hay excusa. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será un poquito más complicado. Hasta ahora.